Bueno, buenos días, eh, Isabela y Javier. Raquelita. Muy bien. Y a todos los que están conectados, me alegra saludarlos. Bueno, estoy de nuevo con ustedes en esta actividad, luego de algunas interrupciones que se nos impusieron por circunstancias ajenas a mi voluntad. La última fue la de la visita a Medellín de un analista argentino que fue invitado por la ANEL Medellín, y las actividades que desarrolló coincidieron pues con la sesión de cuestiones del 20 de abril. Ello pues me impuso que se suspendiera esa reunión. Voy a retomar hoy el caso pues que venía comentando, es decir, el caso de Luis Althusser, el filósofo francés, cuya discusión nos ha permitido ya dos reuniones, y esta será la tercera y última reunión que le consagraré al caso. De acuerdo con lo que anuncié hace varias semanas, mi propósito es discutir una serie de casos que fueron presentados en el Congreso Mundial de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Para la próxima ocasión tengo el propósito, por si tienen interés en informarse al respecto, tengo el propósito de trabajar el caso de Clerambault, de Gaëtan Clerambault, el psiquiatra que introdujo el concepto de automatismo mental, que fue tan bien acogido por Lacan y que constituye una explicación de base de la psicosis, concepto que inspiró a Lacan en la idea de la forclusión del nombre del Padre. Con lo cual quiero decir pues que la obra de Clerambault es una obra de resonancia significativa en el psicoanálisis de orientación lacaniana y en general en la psiquiatría. Examinaremos, si nos es posible, el caso de este personaje singularísimo, quien estando en la cima de su carrera resolvió quitarse la vida, y veremos un poco algunas circunstancias de la vida y acto de este sujeto. Vamos a ver si consigo allegar suficiente información sobre el caso, puesto que me ha sido difícil conseguir alguna información más precisa sobre Clerambault. Paso entonces al caso de Althusser o de Althusser. Y considero que no debía dejar la discusión de este caso sin hacer referencia al menos a dos puntos. Dos puntos que me parece que son en ese sentido importantes y que tienen que ver de una u otra manera con este caso. El primero es el de la relación de Althusser con el cuerpo.
que constituye un punto central de la subjetividad humana y fundamental para la comprensión de este caso. Vamos pues a desarrollar algunas ideas relativas a la relación de Althusser con su cuerpo. Y en segundo lugar, y teniendo en cuenta desde luego lo insólito del crimen que Althusser ejecutó, voy a proponer algunas anotaciones acerca del crimen en general, con la venia inclusive pues de un experto que está en la sala, como es Javier, relativo a esta problemática. Son pues dos puntos que en sí mismo tienen un amplio interés y vamos a ver si consigo desarrollarlos suficientemente hoy. Acerca de lo que es o era la relación de Althusser con su cuerpo, contamos con una enorme cantidad de referencias en su autobiografía, que se llama El porvenir es largo en español, en donde hay muchas referencias, pero también sabemos de esa relación con el cuerpo a través de otros textos y consideraciones que otros autores han hecho sobre el tema. Tuve oportunidad, por ejemplo, de conocer un estudio que hizo un filósofo que se llama André Comte Sportville, que es un filósofo francés hoy bastante conocido en Francia, quien le consagró un estudio importante al caso de Althusser y donde también extraje algunas referencias relativas a este caso. Lo primero que quisiera señalar respecto a la relación de Althusser con su cuerpo es que diversas apreciaciones que él hace sobre esa relación dejan en claro que se trataba de un sujeto psicótico, que Althusser era en efecto un psicótico. Y voy a tratar de precisarlo y que podemos ratificar en este sentido algo que permitiría, obviamente, más consideraciones de las que podemos hacer aquí relativa a la relación de esa relación con el cuerpo y la melancolía en Althusser. Básicamente, el filósofo dice que no tenía una relación con su cuerpo. Si se quiere, que durante un largo periodo al menos se consideró un ser inmaterial. Es un punto sorprendente. Y voy a ampliar este planteamiento señalando algunas afirmaciones que extraje de sus textos y las cuales voy a dividir en tres tipos de afirmaciones. Las unas
van orientadas hacia mostrar el carácter melancólico de Althusser. Las segundas tienen que ver con lo que podríamos llamar la relación que Althusser tiene a partir del cuerpo con su santón, ese concepto propuesto por Lacan para desarrollar una teoría del síntoma y que planteó hacia el final de su vida a partir del caso Joyce. Y finalmente, voy a hacer algunas anotaciones extraídas pues, de su biografía y de otros textos acerca de la relación con la sexualidad, del cuerpo y la sexualidad. Tenemos así pues 3 puntos distintos, que sintéticamente los podríamos decir en 3 palabras: melancolía, santón y sexualidad. Como ven, son 3 tipos de relaciones en principio distintas, pero que se hallan íntimamente entrelazadas. Vamos a examinarlos. El primer tema sería, pues, el del cuerpo y la melancolía. Indicaré solamente 2 citas dentro de las muchas que podrían citarse. La primera es esta textualmente. Dice así: yo no sentía que tenía ningún cuerpo. Es una afirmación bastante significativa que ya nos orienta frente al diagnóstico, puesto que, por decirlo así, los sujetos que carecen de una relación con el cuerpo o que sienten que no tienen cuerpo, es un signo que ciertamente podría llamarse patognomónico de psicosis, un signo prototípico de la psicosis. En otro lugar de sus trabajos dice lo siguiente: mi cuerpo deseaba profundamente tener una existencia propia de la cual carecía. Son 2 afirmaciones categóricas, elocuentes, si se quiere, respecto a la dificultad del filósofo para apropiarse del cuerpo, las cuales permiten decir, pues, que tenía una relación muy extraña con su cuerpo, por lo menos hasta un cierto momento de su vida. Podría decirse, y esto para utilizar una expresión frecuentemente utilizada en los medios lacanianos, que es un sujeto que no sabe hacerse al cuerpo, que no supo cómo hacerse al cuerpo, lo cual constituye una tarea decisiva en la construcción de la subjetividad de todo ser humano. Al respecto, pues, debemos decir que desde Freud
tenemos referencias precisas acerca de la significación que tiene la apropiación del cuerpo y cómo esa apropiación es una apropiación, si se quiere, dramática y traumática en el ser humano. Todos tenemos la experiencia de cómo nos fue de alguna manera difícil, significativo y complejo el poder saber cuál era nuestro cuerpo, cuál era el lugar de nuestra existencia. Tu ser, pues, tuvo dificultades ingentes para hacerse a su cuerpo. Permítanme señalarles al respecto un hecho que seguramente todos, por lo menos quienes viven en países pobres, no sé si por ejemplo Carlos Rendón, que está aquí en la sala y que vive en Miami, pueda decir algo semejante sobre este punto. Es frecuente en los países pobres ver en las calles indigentes cargados con un bulto a la espalda. Todos habremos tenido oportunidad de ver muchas veces este tipo de personas en las calles. Cuando esos bultos han sido objeto de algún examen acerca de su contenido, sabemos que allí no hay nada útil, por decirlo así, para los demás. Pero para aquel que los lleva, que es una carga preciosa y una carga de un valor subjetivo profundo. Son propiamente bultos de basura, como se puede saber por las frecuentes indagaciones que se hacen sobre esos contenidos y las peleas que se arman en torno a esos bultos. Se trata, pues, de un objeto en el sentido psicoanalítico fundamental para esos objetos. Y concuerdo con la interpretación que muchos han hecho de ese fenómeno. Creo que, en efecto, se trata de un esfuerzo por sentir el cuerpo, un esfuerzo profundo y completo. Estos sujetos, que son en su mayoría o siempre esquizofrénicos, es decir, podríamos decir que esa imagen nos permite de un solo vistazo definir, hacer un diagnóstico sobre un sujeto. Podríamos decir que estas personas sin ese bulto sienten que el cuerpo se les escapa. Ese hecho, por ejemplo, se vuelve muy problemático en las vidas de estas personas, puesto que aun cuando lo ponen en reposo, cuando están en reposo y descansan de su carga, comienza a invadirles
una zozobra interior compleja y tienen que reanudar la marcha de recoger el bulto para sentir el cuerpo. No es necesario, pues, ser psiquiatra o psicoanalista para poder saber que se trata de una conducta propiamente psicótica. Las referencias que hace Althusser a esta problemática son diversas y convergen todas ellas en su complejo esfuerzo por hacerse al cuerpo. Así, por ejemplo, narra la enorme alegría que sentía en las vacaciones cuando era enviado a la finca de sus abuelos, en donde tenía como actividad realizar labores propias del campo, cortar leña, cargar pesados bultos, ir y venir con objetos pesados para las labores propias del campo. Y narra en ese sentido Althusser que esa experiencia era una experiencia, si se quiere, redentora para él, en la medida en que le permitía tener una especie de contraste con su vida escolar, en la cual desarrollaba una vida en las aulas sin gran actividad física. El trabajo material, y como sabrán, constituye un problema esencial de la filosofía marxista, y Althusser era un filósofo marxista. Es decir, el examen del trabajo material se convirtió desde muy temprano en el vértice de su relación con la filosofía de Marx. Esto daría posibilidad de hacer algunas exploraciones complejas respecto a un tema que, sin duda alguna, un filósofo como Marx, como Althusser, nos plantea, y es la relación que haya entre un pensamiento y la subjetividad. Las variantes que tuvo Althusser en su vida para orientarse en una vía u otra fueron diversas. Y sin embargo, es el hallazgo del peso que Marx le concedía al trabajo material, aquello que le hizo decidirse por investigar a Marx. Y alrededor de eso va a construir gran parte de su filosofía. Tenemos así, creo yo, circunscrito o circunscrita con precisión una dimensión de la relación de Althusser con su cuerpo. Paso al segundo tipo de citas que extraje de sus textos. Antes quisiera decir que la división que hice de
de los tipos de citas es bastante formal, si se quiere, pues todas ellas se señalan de diversas maneras más o menos elementos que se concatenan entre sí. De todas maneras, creo que esa división entre el diagnóstico, el santón y la sexualidad nos permite concebir mejor de qué manera aborda Althusser el cuerpo. Menciono una cita en el sentido del santón, ya no del diagnóstico, del santón que me parece ejemplar y que sobre las cuales ya tenemos referencias. Dice así: cuando encontré el marxismo, cuando encontré el marxismo, me adherí a él por mi propio cuerpo. Una afirmación en cierto sentido extraña. Generalmente la gente que adhiere al marxismo lo hace por otro tipo de razones, razones filosóficas o políticas o las que sean, pero adherir por la teoría del cuerpo en Marx resulta verdaderamente muy singular y significativo por lo demás. Para complementar un poquitico la, la cita, quisiera recordarles pues que el marxismo hace del trabajo y sobre todo del trabajo manual la base fundamental de la construcción de su concepción del mundo y de su concepción de la sociedad. Es decir, la teoría, por ejemplo, de la clase obrera como fundamento de la sociedad, para Marx, se basa en el valor que tiene el trabajo manual para las sociedades. Y en ese sentido, Althusser, pues, reconoce allí una concatenación singular entre su propia subjetividad y la filosofía de Marx o los desarrollos económicos de Marx. El trabajo como nódulo central de la actividad económica de los pueblos se define particularmente a partir del trabajo material. Eso pues permite precisar mejor lo que he citado. Es decir, cuando encontré al marxismo, me adherí a él por mi cuerpo. La segunda cita que extraje es un tanto larga y por tanto la voy a leer. Me parece llena de interés en varios sentidos. Para Javier, que tiene el libro, allí está en la página 292. Dice así, voy a leerla fragmentariamente. Dice, pero lo que seguramente me sorprendió más
es la teoría del cuerpo de Spinoza. Este cuerpo, etcétera, etcétera. Y más adelante dice, ya se puede imaginar que aquella idea del cuerpo me iba de maravilla. Encontraba en efecto mi propia experiencia de un cuerpo en un principio dividido y perdido, de un cuerpo en principio dividido y perdido, de un cuerpo ausente, lleno de temor y esperanza desmesurados, que se había recompuesto en mí. Y sigue la cita que está llena de referencias filosóficas con relación a diferentes autores, en donde aquello que extrae especialmente son consideraciones sobre el cuerpo. Tenemos pues así dos citas, dentro de las muchas que podrían mencionarse, que sitúan como el santón, es decir, su formación filosófica y su trabajo filosófico, están íntimamente ligados a su relación con el cuerpo. Y una tercera cita que es la siguiente. Tardíamente me hice con todas las virtualidades de mi cuerpo, los olores, el gusto por las fresas silvestres, sentir mis músculos, la acción de la mano, etcétera. Todo ello llegó a mí tardíamente. Es sorprendente esto. Es sorprendente que un filósofo, que podemos decir llegó a refinamientos conceptuales tan grandes, hubiese tenido durante un tiempo una posición frente a ¿frente a qué? Frente a la sensualidad de la vida como algo que no le pertenecía. Es decir, que tardíamente descubre, si se quiere inclusive, cosas tan fundamentales de la vida como es el olor de una fruta o como es el sabor y el gusto que pueda tener por un manjar o la sensación que pueda depararle una experiencia visual. Llama esto que llegaron tardíamente a él las virtualidades de su cuerpo. Allí la palabra virtualidad creo que cobra toda su peso. Eran meras virtualidades para él, meras posibilidades. El hecho de tener sensaciones y de tener una relación sensual con la vida. Ya no se trata de, digamos, como lo podemos suponer que se producía, ya no se trata
de fenómenos que pudiéramos llamar automáticos de funcionamiento del organismo. Podríamos decir en ese sentido claramente, y esto creo que tiene suma importancia. Vean ustedes el peso de esa diferencia que introduce Lacan, aun cuando ya existía en el lenguaje, el peso que tiene diferenciar el cuerpo del organismo. Es decir, podríamos decir hasta un cierto momento de la vida, Althusser tenía un organismo que le permitía, si se quiere, existir y vivir, pero no tenía un cuerpo. Y esa diferencia entre organismo y cuerpo, que Lacan insistió enormemente en intentar desarrollar, constituye algo que efectivamente se nos presenta de una manera elocuente en la posición de este sujeto frente a su cuerpo durante o frente a su organismo durante un largo periodo de su vida. Y digo pues un largo periodo porque él destaca en su autobiografía cómo en un momento determinado, a través de circunstancias muy específicas, comenzó a sentir que tenía un cuerpo. Parece pues que con estas observaciones puedo afirmar que he logrado circunscribir los elementos centrales relativos a la posición del sujeto frente al cuerpo como Santón. Ahora, miremos el tercer tipo de citas que aislé, es decir, las relativas a la sexualidad. El libro, como ya lo señalé en otra oportunidad, se detiene largamente sobre este punto y podría inundarles de referencias al respecto. Ya mencioné, por ejemplo, la significación que tenía para él, por ejemplo, la relación con las mujeres y cómo, en ese sentido, conquistar mujeres constituía una actividad fundamental de la vida de él, en la cual, como dije, aún participaba su propia esposa. En ese sentido, digamos, era un observador de la estética femenina y en un momento determinado, él inclusive se define como un verdadero voyeur, como se dice en francés. Si se quiere, un cierto voyeurismo tenía de la estética femenina. Y en ese sentido, voy a mencionar dos citas que me parecen llenas de significaciones y llenas de interés para nosotros. Voy a disculpar de utilizar una palabra vulgar, pero es la que usa Althusser para referirse a lo que mencionará, que me parece bastante importante. Dice así:
De niño, nunca le hubiera puesto la mano en el culo a una muchacha, a ninguna niña, sino que yo era esencialmente un voyeur. Es una cita con precisiones bastante singulares y fuertes acerca de la naturaleza de la sexualidad de Althusser. De un lado, creo que podemos reconocer un problema y un punto fundamental, y es el temor que él tenía ante su propia sexualidad. Un hombre temeroso de su pulsión. Un hombre temeroso de hacer de sus sensaciones sensuales el motivo de un acto. Y de otro lado, la cita creo que permítame repetirla para quien acaba de llegar para que se sitúe en lo que estoy diciendo. La cita es, estoy hablando de Althusser y de cómo él se define a sí mismo en relación al cuerpo. Y dice, de niño nunca le hubiera puesto la mano en el culo a ninguna niña, sino que era bastante voyeur. Podríamos decir, pues, de acuerdo a lo que acabo de citar, que sustituye la mirada por el acto. En lugar del acto al cual lo incita la pulsión, mira. Y dice que sustituye, por ejemplo, la mano por el ojo. Y cómo en ese sentido la contemplación se hace privilegiada en lugar de la acción. Podríamos decir, por lo tanto, digamos que desde muy temprano optó por lo que filosóficamente se conoce por una vida contemplativa en lugar de una vida activa. Tal vez conocerán la oposición tradicional que ya está desde los griegos entre los dos tipos de vida que le son posibles a los humanos, la vida activa y la vida contemplativa. Y cómo esos dos tipos de vida le sirvieron, esa división le sirvió a los griegos para construir toda una filosofía de lo que es la vida. Bien, Althusser opta, pues, no por la vida activa, sino por la vida contemplativa. Y allí sitúa en la cita de manera muy precisa la razón de esa opción, de su elección. La razón no es otra que el miedo, y el miedo a la pulsión, en lo cual se produce una definición de un rasgo constitutivo y esencial de la singularidad de este sujeto. No tenemos el tiempo suficiente
para desarrollar todo lo que a partir de allí fuera posible considerar. Menciono algo para situarlo. Yo me pregunté a partir de estas observaciones, ¿por qué Althusser no se convirtió, por ejemplo, en un crítico de la pintura? ¿Por qué no se convirtió en un esteta, especialmente de la vida sensual? E hizo que, a partir de ahí, de esa posición contemplativa, emigrara más bien a la filosofía y no a las artes visuales, como podría suponerse a partir de eso. Y la respuesta que me doy sobre ese punto extrae un elemento que ya he considerado en una charla anterior, y es la significación que tiene la palabra para él. Es decir, no solamente es el ver, sino el decir también, como forma a través de la cual él realiza algo que podríamos llamar el acto. Son actos de habla, como dice el filósofo norteamericano, actos de habla y no simplemente observación del mundo, aquello que va a sustituir la acción. Althusser en ese sentido, pues, llegará a desplazar su voyerismo hacia un voyerismo intelectual que le permitirá una relación rápida, tardía, ciertamente, con la vida intelectual y que va a permitirle, digámoslo así, logros fundamentales. Quisiera recordarles en ese sentido, pues, que para quienes conozcan un poco la vida intelectual francesa, podrán entender mejor esto, que hacerse a un lugar en la intelectualidad parisina a un hombre de provincia, aún más, a un hombre nacido en Argelia, no era una tarea simple. Al contrario, se necesita tener dotes muy especiales para poder superar la idea de ser un simple provinciano. Hay que decir, pues para quienes conozcan algo al respecto, que los parisinos son enormemente selectivos en su vida intelectual, que para ellos casi que quien no haya estudiado en los grandes liceos de París es un hombre castrado intelectualmente. Ellos hacen, por ejemplo, un gran elogio de algunos de sus bachilleratos especiales que tienen y consideran que aquellos que quieran hacer una carrera intelectual, bien sea en las humanidades o en las ciencias exactas, está forzado a pasar por uno de esos colegios especiales que tienen los franceses. Y quien no lo haga, digámoslo así, está en una desventaja absoluta con relación a los demás. Se necesita, pues, una calidad intelectual muy especial, como la de Althusser, para, viniendo de provincia,
simplemente estudiando en colegios de provincia, llegar y convertirse, como lo llama este filósofo que les mencioné ahora, en el príncipe intelectual de Francia. Era en los años 70 y 80 una referencia absolutamente obligada en la vida intelectual de esos años. Digámoslo así, que en cierto sentido me parece a mí, y a pesar de que aún vivía, Sartre, Althusser va a ocupar el lugar que tenía Sartre en la filosofía. Y ese lugar como el gran pensador del siglo XX va a ocuparlo Althusser gracias especialmente a su elocuencia. Una elocuencia que ya he dicho aquí era proverbial y que le convirtió rápidamente al convertirse en profesor de filosofía en un hombre rodeado de multitudes. Por ejemplo, ya mencioné rápidamente, mencioné cómo a las conferencias que dictaba, las conferencias públicas, y eso para no hablar de sus cursos, a las conferencias públicas que dictaba antes del asesinato de su mujer, asistían 5.000 personas, por ejemplo. Conozco personas que asistían a eso y decían que, por ejemplo, para ir a una conferencia de él en los grandes auditorios de París, que no tenían cabida sino para, por ejemplo, el auditorio de la Sorbona, que es un gran anfiteatro muy hermoso y lleno de pompa y de comodidades. Para asistir a una conferencia de Althusser en la Sorbona era necesario llegar a las 4 o 5 de la mañana cuando la conferencia era a las 3 de la tarde. Esto dice, por ejemplo, que eran verdaderas multitudes lo que Althusser conseguía consagrar, convocar. Con esto quiero decir, pues, que era el poder de la palabra de Althusser, aquello que le permitió construir efectivamente su Santón. Estimo que estas precisiones que he hecho sobre el caso permiten, pues, circunscribir aspectos centrales de este sujeto. No voy a extenderme más con relación a el caso de Althusser, porque además anuncié al comienzo otro tema para hoy y no quisiera dejar de decir algo al respecto, puesto que me parece que en un caso como este es obligatorio que haga referencia a ese otro punto. Dejo pues aquí, con, digamos, con una referencia más o menos amplia al caso de Althusser y paso a referirme al otro punto que mencioné y es el de la relación que hay entre, entre el crimen y el psicoanálisis. Es decir, cuál es la significación que tiene el crimen en la vida humana y sobre todo qué ha dicho y puede decir el psicoanálisis con relación a ese fenómeno que es un fenómeno fundamental en la existencia humana.
Voy a limitarme básicamente a 3 puntos al respecto. Quizás en otro momento pueda decir algo más al respecto, puesto que es un problema fundamental. El primero que quiero destacar es el siguiente. El crimen constituye desde los comienzos del psicoanálisis una problemática central para el psicoanálisis. No es un campo especializado o especial que el psicoanálisis aborde, sino que es el núcleo mismo de las construcciones que el psicoanálisis y Freud, desde Freud hizo relativas a la subjetividad humana. Baste pensar que el concepto de Edipo es un concepto que se halla en el corazón de la interpretación de la subjetividad humana y cómo el Edipo constituye aquel acontecimiento sobre el cual todos los seres humanos, de una u otra manera, tenemos que transitar por allí para podernos constituir como sujetos. Es la lucha entre el deseo, si se quiere, y la ley. Y en ese deseo podríamos decir que está la agresividad, y en la ley también está la violencia. Por lo tanto, podríamos decir que baste pensar en el Edipo, que el Edipo es un mito construido a partir de un crimen, aquello que permite a Freud construir una tesis central de cómo el sujeto se hace tal. Y es, en segundo lugar, la investigación psicoanalítica sobre el niño una ratificación constante de cómo este fenómeno de la agresividad y la violencia en la vida humana le permite al sujeto humano introducir algo fundamental en su existencia, sin lo cual no puede incorporarse en la vida colectiva, y es tener una conciencia moral de la vida y de los actos. Sin ello, es decir, sin el drama edípico que le precede y sin la consecuencia que de ello se deriva, es decir, tener una conciencia moral, el sujeto no puede incorporarse a la vida social. Esto lo sabemos, pues, por Freud de una manera clara, y nos permite, pues, decir que es el crimen también aquello que permite la construcción de la subjetividad humana. Vale la pena acentuar esto y subrayarlo, por cuanto con alguna frecuencia, cuando se habla de estas cosas, parecería ser que, por ejemplo, el Edipo se reduce esencialmente a la sexualidad. La sexualidad no puede entenderse sin la participación de la dimensión de la agresividad, de la violencia y del crimen imaginario o a veces
cuasi real que el niño ejecuta a lo largo de su formación. Dicho de otra manera, y como ha sido reiteradamente señalado, somos criminales, todos, criminales inconscientes, desde luego, y no es necesario pasar al acto para, en ese sentido, no sentirnos criminales. Basta una observación relativamente juiciosa sobre sí mismo para saber la significación que esto tiene. Podríamos decir que si las religiones, por ejemplo la religión cristiana, si las religiones consiguen tener éxito en la vida colectiva, en gran medida se debe a que son un discurso sobre el crimen y sobre sus soluciones. Es decir, sobre el pecado y cómo el pecado puede ser afrontado por el sujeto. Y el pecado mayor, que podríamos decir, está en el centro de las religiones. Por ejemplo, de la religión cristiana, es el parricidio. Un tercer punto que quisiera subrayar con relación a la problemática del crimen es el de la fascinación que en general produce el crimen. Cuando digo crimen, utilizo la palabra inclusive en un sentido aún más amplio y no solamente como, como sinónimo de asesinato. En estos días veía en un programa de televisión algo que me llamó la atención y que me pareció significativo en este sentido. Se hablaba de cómo las niñas, y ya no solamente los varones, esto a partir de una observación en los colegios femeninos, han ingresado en la lógica de las peleas en los colegios, peleas físicas, en lo cual, digámoslo así, se produce en cierto sentido una educación, hay que decirlo así, de la agresividad. He escuchado muchas veces en mi consulta casos en los cuales, por ejemplo, las peleas en los colegios se convirtieron en un elemento sustancial de la constitución de la subjetividad de una persona. Recuerdo alguna vez, por ejemplo, un sujeto que me decía que había tenido una pelea con un compañero cuando tenía 12 años y que él creía ser un sujeto antes y otro después de esa pelea. Primero porque de alguna manera la pelea le obligó a superar su cobardía.
empujado por sus compañeros para que peleara, logró superar la cobardía. Y la logró superar en el momento en el que se dijo a sí mismo, voy a matar a este otro. Y es esa decisión que pudiéramos llamar propiamente criminal, aquello que de alguna manera lo constituye. Es decir, ese hombre, ese muchacho o ese niño, porque era un niño, lleno de miedo y lleno de incapacidades y de inhibiciones, de momento cuando se hace criminal verdaderamente, digamos, se convierte en otro. Y este sujeto me decía que efectivamente eso marca un antes y un después en su vida. Podemos pues decir que la constitución de la subjetividad humana pasa también no solamente por el crimen edípico y por las fantasías edípicas, sino por las sucesivas ocasiones en las cuales tenemos que confrontarnos con el otro y en los cuales el deseo de matar nos asiste. Basta hablar o haber escuchado o haber visto los sentimientos que le asisten a los conductores de carros para saber la fuerza que tiene el deseo criminal en la vida humana. Por tanto, el crimen no es una anécdota en la existencia, sino que el crimen es constitutivo de la existencia misma. Voy a dejar por hoy ahí estas observaciones, puesto que se me agota el tiempo, se me agotó, mejor dicho, y espero continuar con ese recorrido por los casos de que fueron examinados en el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en la próxima ocasión, es decir, el sábado 18 de este mes, y que sería, si logro allegar la información suficiente, que no me ha sido posible, sino muy parcialmente hasta ahora, sería sobre el caso de Clérambault, el psiquiatra que introdujo el concepto de automatismo mental, que fue la base, repito, sobre la cual Lacan construye su concepto de el nombre del Padre. Muchas gracias y les espero entonces el sábado 18 de este mes, tal vez para hablar de Clérambault. Muchas gracias. Gracias, Juan Fernando. Muchas gracias.